Muy buenos días, profesor Diego. Hoy le vengo a presentar mi video de segundo periodo. Entonces, el primer punto era el lugar representativo de mi ciudad. Yo elegí Pueblito Boyacense porque vivo en Duitama. Entonces, ¿por qué Pueblito Boyacense? Porque es el lugar que representa a los 7 pueblos emblemáticos de Boyacá, como Villa de Leyva, Tibasosa, Monguí, Ráquira, entre otros. Entonces acá le dejo para que sepa más o menos en qué año construyó un pueblito, por qué lo construyeron, quién lo construyó. Bueno, acá dejo unas imágenes de pueblito y listo. El segundo punto eran las sociedades antiguas. Entonces, la primera sociedad es el antiguo Egipto. Entonces, la sociedad egipcia se, se desarrolló a orillas del río Nilo durante más de 3000 años. Fue una de las sociedades más antiguas y duraderas de la historia. Entonces, acá es cómo era su organización social. Entonces, primero era el faraón, la máxima autoridad política y religiosa. Después tenemos a los sacerdotes y nobles. Controlan templos y tierras y ayudan al faraón a gobernar. Después tenemos al ejército, se encargaba de proteger el territorio. Después tenemos a los escribas, eran muy respetados porque sabían leer y escribir, algo muy poco en ese tiempo. Después tenemos a los sacerdotes, artesanos y comerciantes. Fabricaban objetos y comercializaban con otras regiones. Después tenemos a los campesinos, la mayoría de la población. Trabajaban en la tierra y construían obras públicas. Y por último tenemos a los esclavos. Generalmente eran prisioneros de guerra, servían en casas o construcciones. Ahora tenemos su política. No, perdón, su religión y logros culturales. Entonces, eran politeístas, creen en muchos dioses, como Ra, dios del sol, Osiris, dios de los muertos, e Iris, dios del amor. Después tenemos sus logros culturales. Escritura jeroglífica, uno era importante porque era una de las formas de escritura con dioses que usaban para registrar historia y religión. También utilizaban avances en matemáticas, medicina y astronomía, y claramente sus pirámides, templos y esfinges. Ahora pasamos con la sociedad romana. La sociedad romana. La historia de Roma es la ciudad, formando el imperio más grande de la antigüedad, creando una sólida cultura y extendiéndola a todos sus dominios. La civilización romana fue una de las más influyentes de la historia, extendiéndose desde el siglo VIII a.C. hasta la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V después de Cristo. Listo. Ahora, la organización social, como era la antigua Roma. La ciudad romana está muy estructurada y jerarquizada. Entonces, primero eran los patricios, eran la clase alta. Después tenemos al breve, ciudadanos comunes como campesinos, artesanos y comerciantes. Después tenemos a los libertos, antiguos esclavos liberados que a veces alcanzaban cierto prestigio. Después tenemos a los esclavos, no eran muy considerados ciudadanos, realizaban trabajos domésticos y forzados. Después tenemos a la religión y logros culturales. Entonces, al principio eran politeístas, con dioses como Júpiter, dios supremo, Marte, dios de la guerra, y Venus, dios del amor. Más tarde adoptaron el cristianismo, que se convirtió en la religión oficial del imperio en el siglo IV. Ahora son sus logros culturales. Grandes avances en la arquitectura, desarrollo del latín, que dio origen a muchas lenguas modernas como el español, francés e italiano, aportes importantes en ingeniería, derecho, literatura y arte. Ahora tenemos a la sociedad inca. La sociedad inca. La civilización inca fue la más grande del continente americano de la llegada de los europeos.
Su centro estuvo en Perú actual y se extendió por territorios de Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia. Su capital era Cusco. El imperio de los incas, al igual de la mayoría de las civilizaciones complejas alrededor del mundo, desarrolló algún tipo de sistema que regulaba las relaciones entre sus integrantes. Es así que la organización social del gobierno de los incas tuvo que ser espléndida. De otro modo, habría sido imposible la construcción de las ciudades como Cusco o Machu Picchu. Ahora, su organización social. La sociedad inca fue jerárquica y rígida. Primero está Zapa Inca, máxima autoridad política y religiosa. Después tenemos la nobleza, que está nobleza de sangre, familiares de Inca, nobleza de privilegio, personas destacadas por sus méritos, ayllus, comunidades campesinas que compartían tierras, trabajo y tradiciones. Después tenemos Atún, la gente común, agricultores, pastores y artesanos. Después tenemos a Mitimaes, grupos trasladados a otras regiones para controlar el imperio. Y por último, Yanaconas, servidores del Estado o de los nobles, algunos eran esclavos. Después su religión y sus logros culturales. Su religión eran politeístas, aunque algunos dioses principales eran el Inti, el sol. También adoraban a Pachachamán, la tierra, y Viracocha, dios creador. Y sus logros culturales eran que los incas fueron la última gran civilización precolombina de América. Además, sus propias características culturales supieron recoger e integrar los conocimientos técnicos, artísticos y tecnológicos de sus antecesores y potenciarlos. Construyeron grandes obras sin usar cemento, como Machu Picchu. Ahora seguimos con la sociedad maori. La ciudad maorí. Los maoríes son pueblos indígenas de Nueva Zelanda, con una cultura rica basada en la conexión con la tierra, los antepasados y la comunidad. Su ciudad se desarrolló mucho antes de la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Ahora, su organización social. Primero está el iwi, la unidad social más grande, compuesta por varios apu. Apu, grupo familiar extenso que colaboraba en la guerra, la pesca, la agricultura y los rituales. Guanau, unidad básica de la vida cotidiana. Ragarita, jefes o líderes que guiaban a las tribus y subtribus respetados por su linaje y sabiduría. Después tenemos a Tohunga, sabios expertos en religión, medicina, arte o historia. Después tenemos a Tangata Geuna, miembros del pueblo que pertenecían a las tierras donde vivían. Y por último, los esclavos, prisioneros de guerra que eran forzados a trabajar. Ahora, su religión y sus logros culturales. Eran politeístas y espiritual, creían en dioses como Tane, dios de los bosques, y Tangaroa, dios del mar. Sus logros culturales, gran habilidad en navegación y construcción de canoas, arte decorativo en tallos de madera, tatuajes, tejidos y canto. Ahora las preguntas. ¿Cuál es la forma de vida de estas sociedades en la actualidad? Hoy en día, las sociedades egipcia, romana, inca y maori ya no existen tal como hacía en la antigüedad, pero su herencia actual sigue viva en distintas formas, como Egipto actual. Egipto moderno es un país con mayoría musulmana y su idioma oficial es el árabe. Aunque ya no ven como el antiguo Egipto, el legado faraónico sigue siendo muy importante en la identidad nacional y cultural, como el turismo relacionado con las pirámides, templos y momias, sigue siendo una fuente clave de ingresos. Después la Roma moderna. Italia es el heredero directo del Imperio Romano y muchas ciudades como Roma conservan estructuras antiguas, como el italiano deriva del latín, el derecho romano, base del sistema legal con muchos países.
y la religión cristiana, que fue adaptada oficialmente en el Imperio Romano y sigue vigente. Después, la civilización inca actual. Los descendientes de los incas son principalmente pueblos quechuas y aymaras. Muchas personas todavía viven en comunidades andinas tradicionales como costumbres herederas. Después, la civilización maorí actual. Los maoríes siguen siendo vivos como en un grupo indígena importante en Nueva Zelanda. Muchos maoríes viven en ciudades modernas pero conservan su idioma, sus tradiciones, tatuajes, haka y valores actuales. Ahora la siguiente, que es cómo llegaron a esta forma actual de vida. Listo, ahora seguimos con lo siguiente. Egipto actual. Después del fin de Egipto antiguo faraónico, el país pasó por conquistas griegas, romanas, árabes y otomanas. La aislación y arabización moderaron profundamente su cultura actual, pero hoy en día Egipto tiene muchos símbolos de pasado aún se mantienen en su identidad nacional y cultural. Después, Roma moderna. El Imperio Romano colapsó en el siglo V, pero su legado perdura en la cultura occidental. Italia, heredera de Roma, evolucionando a través de la Edad Media, el Renacimiento y la unificación del 19. Hoy en día, Roma es una ciudad moderna con una fuerte identidad cristiana, artística y política que refleja siglos de transformación. Después tenemos a la civilización inca actual. La conquista española destruyó el Tahuantinsuyo en en el siglo, ah, en el siglo XVI. Desde entonces, los pueblos indígenas han sufrido marginación, pero han conservado muchos aspectos de su cultura, especialmente en zonas rurales, en países como Perú y Bolivia. Pero hoy en día viven una revitalización de las lenguas costumbres andinas. Después, civilización maorí actual. Los maoríes llegaron a Nueva Zelanda hace más de 1000 años. Con la colonia británica perdieron tierras y derechos, pero resistieron. A partir del siglo XX comenzaron procesos de retización cultural y política. Hoy en día, los maoríes tienen una presencia activa en la vida pública de Nueva Zelanda, con reconocimiento oficial de su lengua y costumbres. Entonces acá tenemos las referencias bibliográficas. Primero tenemos todas las referencias de las sociedades y estas dos últimas son las de Pueblito, que utilicé para buscar la información de Pueblito. El siguiente punto era la actividad, bueno, el último punto, la actividad dibujos y solución a preguntas sobre la familia. Entonces, aquí tenemos la primera, que es los dibujos de las familias. Entonces, digamos, el primero, este primero que aparece acá, que está así, es sobre la familia de mi papá. La que está más, la siguiente, que es en forma de círculo, es la familia de mi mamá. La de abajo, el dibujo que está abajo de la familia de mi papá es la familia de mi mejor amigo. Y la última es la de mi personal favorito, que yo elegí Messi. Y acá es donde respondo las preguntas de cómo llegué a vivir a mi casa. Entonces, digamos, las primeras preguntas. Entonces, acá, profesor, le dejo para que mire cómo fue que llegué y toda la historia. Y ya, si esto es lo último, entonces muchas gracias, profesor Diego, por ver mi video y muchas gracias.